A partir de ahora, emergencias que no requieran traslado a hospital también serán atendidas por paramédicos en motocicleta, lo que reducirá la demanda de ambulancias para estos casos, así como el tiempo de atención de 31 a 21 minutos. Se incorporan hoy 40 motocicletas que nos van a permitir una celeridad mayor en la atención, inclusive para contención de algún problema en lo que llega una ambulancia, o si es un problema menor, lo atiende directamente el paramédico de la motocicleta y ya no necesita ni ambulancia ni hospital. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que 10 serán de la Cruz Roja y 30 para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y que todas estarán equipadas con desfibrilador para restablecer el ritmo cardíaco, oxígeno y herramientas de primeros auxilios. Destacó que se logró centralizar la atención de emergencias en el centro de comando C5 y que se profesionalizó el servicio telefónico 911 con 30 médicos que determinarán si la emergencia requiere traslado o se puede atender en el sitio. Ese es lo primero que se hizo y se regionalizó, de tal manera que cada quien ya sabe dónde le toca y si no tiene la capacidad ya puede pedir el apoyo a través de este sistema centralizado para poderlos orientar. La inversión para estos vehículos fue de 20 millones de pesos y la meta es alcanzar 73 motocicletas y 50 ambulancias para el próximo año. Con imágenes de Liber Rodríguez, Gloria López, 21 Noticias.